Servicios de Dumas informa, el servicio de electricidad va a registrar un incremento de lo que se informa entre al 2 al 15%, imagínense, dependiendo de la empresa, ¿no? Ya sea en Saunator, y esto fue aprobado el año pasado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Pero vamos a conocer qué piensan los trabajadores de estas empresas. Vamos a conversar con Ariel Muñoz, él es el secretario general de CITIESPA, el Sindicato de Trabajadores Eléctricos y Similares, y él tiene también un punto de vista, ¿no, señor Muñoz? Para que Sí, nos cómo comente, no, sí, para que nos comente, bienvenido a Dumas Informa. ¿Y qué piensan ustedes de este aumento, ¿no? De la tarifa del servicio eléctrico? Bienvenido, adelante, cuéntenos. cómo no, gracias por la oportunidad y el espacio que nos brinda para tener algunas consideraciones al respecto de este incremento de la tarifa eléctrica, que definitivamente que para sobre todo la empresa ENSA y a los que residen en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, va a representar un incremento sustancial en el costo de la tarifa eléctrica, si bien la Secretaría de Energía anuncia que aunado a este aumento de la tarifa, igualmente se aumentan los subsidios para que sobre todo el sector de la población residencial, que mayoritariamente utiliza los servicios en lo que se conoce como la tarifa BTS 1, que son aquellos clientes que consumen menos de 300 kilowatt horas al mes, se les va a seguir reflejando una tarifa sin mayores variaciones a la que ya venía del año anterior. Sin embargo, ese subsidio a través de lo que en los recibos de luz aparece como FED, que es el Fondo de Estabilización Tarifaria, hemos manifestado en diferentes aspectos y escenarios que es un elemento perverso que ata, amarra y compromete al país, a su población, a pagar ese apetito insaciable de las empresas eléctricas del sector para seguir enriqueciéndose y teniendo excesos o excesivos márgenes de utilidades y ganancias. Porque si bien se justifica que estos incrementos a la mayoría de la población, sobre todo a la más necesitada, que son los que pertenecen a la tarifa BTS 1, ellos demandan un subsidio. Ese subsidio que paga el Estado a través del gobierno de turno limita esos recursos y fondos económicos para aspectos verdaderamente de atención a otros aspectos fundamentales de las necesidades de una población que demanda una mejor justicia social. Sin embargo, el subsidio lo pagamos todos los panameños, cada vez que con nuestros impuestos le entregamos al Estado el producto del trabajo y del sudor de nuestra acción laboral. Ese descuento y ese pago de los impuestos de todos los panameños se utiliza para pagar a las empresas eléctricas ese incremento en el costo de la tarifa. O sea, aquí el único ganador es y sigue siendo históricamente, como hasta hoy, las empresas de distribución y las empresas, todas las que pertenecen al sector eléctrico, que nosotros hemos valorado, no solo ahora circunstancialmente con este incremento, sino a través de diferentes épocas y diferentes años, que el sector eléctrico adolece de fallas fundamentales desde su estructura que ameritan un cambio y una modificación que podría ser definitivamente y debe ser definitivamente a la ley 6. Pero que sin embargo, consideramos que ahora que se ha presentado por parte de una diputada un proyecto o un anteproyecto de ley para modificar esa ley 6 de 1997 y que además está en curso de presentarse otro anteproyecto de ley de la Secretaría Nacional de Energía, nosotros consideramos que a escasos 5 meses de las próximas elecciones para escoger a los nuevos gobernantes, nos parece inoportuno, inapropiado que se ponga en juego un aspecto fundamental en la vida social, nacional y económica del país, como lo es el tema de la tarifa eléctrica y el sector a que hace parte y que se regula en esta ley. Porque la electricidad es la que le da sentido al desarrollo, al crecimiento y a la calidad de vida de una población. No se concibe un mundo tecnológicamente desarrollado sin la electricidad.
Señora Arias, cuéntenos algo, ¿no? Porque hay mucha gente que no entiende esto del porqué del alza. Dicen que por el precio del combustible, bueno, le ponen una serie de cosas y al final la aumenta, ¿no? Pero ¿de qué depende el alza? Usted que está dentro del monstruo, como se dice, ¿no? Sí, como no, licenciado, no es un tema fácil de explicar, sin embargo, está en mi intención hacerlo lo más comprensible posible para beneficio de todos los que vayan a escuchar esta entrevista. Lo cierto es que a nuestro criterio, nuestro análisis de muchos compañeros del sector, es que el problema que persiste y que da como consecuencia incrementos permanentes y constantes en la tarifa, obedece a aspectos que voy a puntualizar. Primero, a un monopolio dentro del sector de distribución que amarra y ata obligatoriamente a todos los clientes a una empresa que es la que tiene la concesión en ese sector. Por ejemplo, si usted vive en Pacora o en Colón o en el sector este, usted solo puede ser cliente de la empresa ENSA. Si por otro lado, usted vive en Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Oeste, Arreján, Chorrera, etcétera, usted solo puede ser cliente de Naturgy. Esa situación es totalmente antidemocrática. No permite al panameño que tenga la posibilidad de determinar o escoger con qué empresa se contrata para recibir el servicio eléctrico. Es la que hace que las empresas abusen e impongan unos precios dado que no hay competencia. Ese elemento, yo que soy ex trabajador del IRRE, justamente fue el aspecto fundamental con el que se vendió la idea de que la privatización era buena y necesaria, porque el IRRE era un monopolio, no permitía competencia y el pueblo estaba condenado a ser cliente de quien el único que le podía vender la energía eléctrica, que era el IRRE. Y la gente le compró ese discurso a quienes pretendían realizar esa acción que se hizo. Hoy sigue lo mismo. Hay un monopolio que ellos definen como natural. Yo no sé dónde está lo natural de algo que en el propio sistema está prohibido. Los Estados Unidos tiene fuertes leyes que impiden lo que es el monopolio. Y en Panamá se permite por medio de la ley en las Exacto. concesiones. Otro elemento que hace parte de que también se den estos altos costos en la tarifa eléctrica tiene que ver con lo que es el oligopolio a nivel de las empresas de generación. Hago un paréntesis para explicar que la actividad de distribución está regulada de forma tal que la Autoridad de los Servicios Públicos es el ente llamado a regular y permitir cualquier modificación en la tarifa eléctrica. Sin embargo, ese es otro elemento como otro aspecto que voy a detallar más adelante entre los responsables de las tarifas altas. En el caso de la generación que estaba en curso explicando, las generadoras no están reguladas. La actividad de generación, de acuerdo con la ley 6 del 97, establece que el régimen de las plantas de generación eléctrica se manejarán en un esquema de libre oferta y demanda, de manera que el regulador no puede imponer ni regular los precios que en los que se oferta la venta de la energía o la potencia, que son los dos productos que se comercializan a nivel de las plantas de generación eléctrica. Y el último, otro aspecto, no el último, otro aspecto Varios. Ajá. que para nuestro entender impacta en las tarifas es la politiquería inserta en aquellas entidades que tienen que justamente evitar que estas cosas se den, que no controla, no regula, y la politiquería tiene un impacto fundamental en el manejo de los precios finales a los clientes. Por ejemplo, tenemos la Autoridad de los Servicios Públicos, tenemos la Secretaría Nacional de Energía que dicta las políticas nacionales en este tema, y tenemos la empresa de transmisión eléctrica de TESA, que es uno de los actores del sector. El sector eléctrico está en tres grandes ramas: la generación, la distribución y el transporte de transmisión. Entonces, estos elementos que le acabo de mencionar, que resumo, que es el oligopolio a nivel de generación, lo que es el monopolio a nivel de distribución y la politiquería inserta en los entes del Estado, se han unido para mantener una serie de precios de tarifa
para conveniencia y grandes utilidades y ganancias de las empresas del sector eléctrico, en detrimento de una situación insostenible en la que el país, la población, no les queda alternativa porque no tienen posibilidades de poder contratarse con otras empresas Oiga, este y es la un situación se tema, mantiene. sí, este es un tema interesante, ¿no? Ahora que estamos en campaña, que los gobiernos, el próximo gobierno, el que sea, tiene que ponerle un cascabel a ese gato, ¿no? Por supuesto, licenciado, nosotros somos de la tesis de que, como lo acabo de mencionar, unas Ujú. pretensiones a reformar una ley que ya sabemos que existen proyectos presentados, un proyecto presentado y otro por presentarse, ninguno ha sido consultado de manera con la ciudadanía. No ha habido una discusión pública. Al anteproyecto que va a presentar y que nosotros logramos acceder a ese documento de la Secretaría Nacional de Energía ha sido ampliamente discutido entre los agentes del sector eléctrico, entiéndase los tres grupos que mencioné, generación, distribución y transmisión. Es decir, quienes han sido la causa de los grandes problemas del sector que terminan por imponer unas tarifas altas, se reúnen y acuerdan modificar la ley. ¿Piensa alguien Qué que barbaridad. estas modificaciones entre ellos son para beneficiar al pueblo, a la población, a la Para tarifa? ellos, para No, ellos. para nada. ¿Por qué no consultan y hacen partícipe de esa discusión a los excluidos del sector eléctrico, a los que sacrifican muchas veces qué disponer, si pagar luz o comprar comida? Porque el costo de la tarifa está excesivamente cara y lo escondemos por medio de los subsidios. Al final de cuentas, a las empresas que van a cobrar producto del pago de la tarifa, a ellos no les interesa si el cliente paga una parte y el Estado con el gobierno de turno paga otra con los subsidios. Al final de cuentas, ellos están recibiendo ganancias enormes, Exactamente. monstruosas. Licenciado, permítame decirle Dígame, dígame. que el aumento de la tarifa eléctrica, si bien la Autoridad de los Servicios Públicos registra que no van a sentir un impacto importante por el subsidio, estamos hablando de aumentos que, por ejemplo, para la empresa ENSA va de un 12 a un 18,6%. Eso es dramático. Esos son impactos importantes que dicen que por más que usted ahorre, que por más que usted restrinja uso de equipos eléctricos, lo único que va a lograr es seguir pagando lo mismo que antes pagaba. Sí, mismo es. Por otro lado, los clientes de Chiriquí y de Bocas del Toro tendrán un incremento que va igualmente del 12 hasta un 19%. Igual siguen siendo unos aumentos monstruosos en misericordia con la realidad de un país, con una población cada día que tiene que restringir muchas cosas. Y por otro lado, los subsidios son hasta cierta parte perversos, porque usted, sabiendo que no va a poder pasar de cierto límite para poder para tener el beneficio del subsidio, que son clientes hasta 300 kilovatios al mes, usted va a restringirse de una mejor calidad de vida. Usted podría de repente comprar un aire acondicionado, pero no lo hará, o un abanico, o cualquier otro electrodoméstico que le dé confort y calidad de vida, y no lo hará, porque Claro, así tiene que es. saber, usted sabría que tener ese equipo accionaría que usted no podría acudir a tener ese subsidio. Así que los subsidios, de cierta forma, restringen el crecimiento, restringen y son perversos. Y lo único que benefician son las empresas del sector eléctrico que cobran altos márgenes de ganancia con esta venta de la energía eléctrica. Así es. Bueno, como no, muchas gracias. Entonces, Ariel Muñoz, secretario general de CITIESPA, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, don Ariel, muy amable. A la orden, licenciado. Muchas gracias a usted.